Shalom Aleichem para todos los estudiantes de Aprendamos Torah. Bienvenidos al segundo audio de la Haftarah que nos toca para este nuevo ciclo de nuestro estudio anual de la Torah. Recordemos que estamos estudiando la Parashá de Noach, que significa descanso. Pues también nos toca en nuestro nuevo formato una parte del profeta Isaías. La vamos a encontrar en el capítulo 54, versículo 1, hasta el capítulo 55, versículo 5. Ahí vamos a encontrar lo que los profetas han recibido con respecto a esta porción magnífica de nuestra parashá. Una de las curiosidades más grandes del ser humano, aquello que lo intriga o que también puede hasta fascinarlo, es el conocimiento del futuro. O sea, saber qué viene más adelante. De esto nos están hablando los profetas. Pero difícilmente podemos especular con los eventos futuros si no conocemos el pasado. O sea, hay que saber de dónde vienen las cosas y hacia dónde van. Es muy difícil y quizá hasta imposible lidiar con nuestro presente y planificar el futuro si no vemos atrás y meditamos en cuanto al pasado. O sea, si tú no sabes de dónde viene, no sabes para dónde vas. La destrucción universal entonces vino cuando el juicio divino decretó el castigo sobre aquella generación que se corrompió y corrompió toda la tierra. Esto lo vimos en nuestra parashá. Cuando la maldad del hombre se había desbordado, el diluvio fue castigo universal sobre una generación decadente. Según la tradición hebrea, era culpable esta generación de idolatría, robo, inmoralidad y asesinato. Estos pecados corrompieron la tierra en los albores de la historia. Y son estos mismos pecados los que están contaminando nuestra generación. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, dice la segunda carta de Kefas. Pedro, así mencionado por la Reina Valera, en el capítulo 2, versículo 5. Ahora, ¿qué nos garantiza que no vendrá juicio sobre nuestra generación a sabiendas que la venida de Mashiach será como en los días de Noach? Esto usted lo puede corroborar en Lucas capítulo 17, versículo 16, que en nuestra parte del Brit Hadashah también lo estaremos tocando. Ahora bien, porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noach nunca más inundarían la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice Hashem, que tiene compasión de ti. Esto lo encontramos en el profeta Isaías, capítulo 54, versículo 9 y versículo 10. El diluvio es sin lugar a dudas uno de los juicios que el Eterno efectuó en contra de toda la humanidad. Los pecados del mundo se habían incrementado a un grado tal que ya no había marcha atrás. La maldad se había desbordado sin ningún control. Todos se habían pervertido y cada cual vivía de manera desenfrenada. Esto hizo que el justo juicio divino cayera sobre la humanidad entera. Pero como un tenue rayo de sol que se escapa de entre las nubes, así surgió un hombre, el cual hallaría gracia delante de Elohim, que lo expresa la Torah de esta manera, en Bereshit capítulo 6, versículo 9. La tradición hebrea lo llama Sadik. Noach era un hombre extraordinario, un Sadik, es decir, un justo, cuya rectitud sostenía al mundo entero. 3 Sadikim, o sea, 3 justos, constituirían la formación del mundo entero. Vuelvo a repetir, 3 Sadikim, o sea, justos, constituían la formación del mundo entero. Era Adán, Noach y Abraham. Esto lo dice el Midrash Shoher. La historia de Noach y el diluvio representa el intento de Elohim para alterar el orden mundial y erradicar el mal. Al final de la historia, esto sería posible a través de un juicio universal y de la salvación que cobró muchas vidas, pero que fue beneficiado por el arca, la salvación de Noach y toda su familia.
Después de esta catástrofe, Elohim hace esta promesa a Noah. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volveré a hacer exterminada toda carne por aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esto lo encontramos en Bereshit capítulo 9, versículo 11. La profecía de Isaías reitera esta promesa al pueblo de Israel como una fuente de consuelo. Como en los días de Noah, cuando juré que las aguas de Noah nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé. Esto lo encontramos en Isaías 54:9. Así como he jurado, dijo el profeta, así lo recibe el profeta, así como he jurado en los días de Noah, que no habrá otro diluvio sobre la tierra, pues tuve piedad por todo el mundo, también tendré piedad de ti, es la promesa para nuestro pueblo Israel. Así como he jurado que no pasarán más las aguas de Noah, así también juro que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé. El profeta Isaías recuerda al pueblo la misericordia que el Eterno demostró a toda la humanidad y que también la misericordia por Israel es grande. 7 siglos después de Isaías surgiría otro profeta haciendo mención en los días de Noah. El mensaje sería de corte escatológico. El retorno del rey de Israel, Yeshua, dijo a sus discípulos, porque como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noah en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. En estos textos, de verdad hay mucha revelación, pero el tiempo es corto. Vamos a continuar y luego les prometo que en la parte del Brit Hadashah estaremos viendo aspectos sorprendentes, como en los días de Noah. Así está escrito, como en los días de Noah. Así será la venida de Yeshua HaMashiach ben David. Pero la pregunta es, ¿y cómo eran los días de Noah? Nosotros hemos visto un panorama histórico y también acerca de lo que nos informa el Midrash. La Torah dice, y la tierra se había corrompido delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Esto lo encontramos en Bereshit capítulo 6, versículo 11. Yeshua hace mención de esa corrupción y dice que comían, bebían, tomaban mujer o marido. La tradición realmente hebrea nos enseña que a través de la literatura apócrifa del Segundo Templo nos arroja más luz para entender lo dicho por su Alteza Yeshua HaMashiach. Y todos los hijos de los hombres abandonaron los caminos de Adonai en esos días, mientras se multiplicaron en la faz de la tierra con hijos e hijas. Y ellos se enseñaron el uno al otro sus prácticas malvadas, y ellos continuaron pecando contra Hashem. Y todo hombre se hizo para sí un dios, y ellos robaron y saquearon cada hombre a su vecino, como también a sus parientes, y ellos corrompieron la tierra, y la tierra estaba llena de violencia. Este extracto es sacado del libro de Hazer. Creció entonces la iniquidad sobre la tierra, y todos los mortales corrompieron su conducta, desde los hombres hasta los animales, bestias, aves y reptiles. Todos corrompieron su conducta y norma, empezaron a devorarse mutuamente. Creció la iniquidad sobre la tierra, y los pensamientos conscientes de todos los hijos de los hombres eran malvados siempre. Extracto sacado del libro de los jubileos. Los libros citados son parte del legado del pensamiento hebreo de los primeros siglos. Ciertamente no son parte del canon y por lo tanto no reclaman ninguna inspiración divina, pero nos ayudan a entender el contexto del pensamiento del primer siglo. Podemos concluir entonces, así como en los días de Noah, los hombres se habían apartado de Elohim y se habían vuelto idólatras, promiscuos y malvados, así será en el final de este siglo, cuando esté
de una forma inminente el regreso, más bien el regreso de nuestro don Yeshua. Estamos en un momento histórico donde los valores se han perdido. Tenemos promiscuidad en todos los estratos de la sociedad, cosa que jamás nos imaginamos ver. Por ejemplo, países que aprueban la unión entre personas de ambos sexos. Y así, eso, pues si eso no fuera suficiente, para nuestra repulsión moral, lo peor del caso es que permiten a la pareja adoptar y criar hijos. ¿Cómo cree usted que será la cosmovisión de estos niños cuando crezcan? ¿Cree que habrá algún temor y respeto por lo divino o por las leyes de Hashem? Sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que lo que estamos viendo y viviendo es el funesto resultado de haber abandonado a Elohim. Como escribió el Rabí Shaul, cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Esto lo encontramos en Romanos 1, 18 al 28. Así como en los días de Noah, la generación entera se había extraviado de buen camino y le dieron la espalda al Eterno creyendo que todo estaba bien e ignorando por completo al pregonero de justicia, como lo describe la segunda carta de Pedro 2:5. De igual manera será la venida de nuestro Rey y nuestro Adón, su Majestad Yeshua HaMashiach. Cuando menos lo esperaban, en los días de Noah, el juicio divino cayó sobre este planeta, así será también en el fin de este siglo. Eso nos arroja toda la palabra que han recibido nuestros profetas. Muchas personas no entenderán el mensaje de salvación por considerarlo obsoleto, así como en los días de Noah. Habrá un juicio para los que no creyeron ni atendieron la advertencia. El día del Adón vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. De esto nos habla Primera de Tesalonicenses 5:2 hasta el 3. Y en cuanto a nosotros, habiéndonos puesto la coraza de la fe y la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Elohim para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro don Yeshua HaMashiach. Ahora bien, amado estudiante, los profetas también hablaron que todo se va a volver a repetir. Recordemos que en la Torah encontramos sombras proféticas. Y estas sombras proféticas solamente se pueden entender cuando usted entiende el contexto cultural e histórico. Cuando una persona se limita nada más a leer la Reina Valera y asume que la Reina Valera es infalible, comete un grave error. Porque la Reina Valera tiene más de 21,000 errores. Y la Reina Valera no es una traducción, es más bien una interpretación. Interpretación y traducción hay una gran diferencia. Por ejemplo, cuando usted quiere traducir la palabra black shoes, si usted lo quiere traducir, black shoes en inglés es negro zapato. Pero cuando usted lo interpreta, lo que quiere decir, se está diciendo zapatos negros o zapatos negros. Entonces hay una pequeña variante. Hay muchas otras cosas que lo que se ha hecho es poner lo que más o menos el que estaba traduciendo o interpretando creía que se podía entender en la nueva lengua. Por eso nosotros debemos de ponerle atención no solamente a las versiones más Kadosh, sino también no hacer a un lado toda aquella literatura que ha sido heredada por nuestros padres y que aún están en la categoría de apócrifos. Y aunque realmente mucha gente los tiene de menos, son ellos los que nos pueden dar el contexto histórico, cultural, el contexto moral, el contexto espiritual, el contexto político, económico de aquellos tiempos, para que nosotros podamos entender más la palabra de Hashem. Por eso encontramos ahora que el Eterno le está diciendo al pueblo de Israel, no le está diciendo a las naciones, no le está diciendo al mundo, porque así como el mensaje fue directamente para Noah, y Noah salvó a su familia,
Así el mensaje de este profeta está dirigido a Israel, no a las naciones. Pero sabemos que entre las naciones está Israel. Ahí están los descendientes de Abraham Avinu, viviendo como gentiles, sintiéndose gentiles, y muchos de ellos sin querer aborreciendo a su propia raza. Cuando miran los judíos, algunos, y saben de la ley, los marginan y se entra en ellos un espíritu antisemita. Y comienzan a menospreciar y a decir, pero eso es para los judíos, la ley es para los judíos. Y no solo la ley es para los judíos, también las promesas son para los judíos, los pactos. Pero no solo para los judíos, sino para todo Israel, porque los judíos son apenas una tribu. Y cuando hablamos de casa, hablamos de reino, Judá, solamente quedaron dos tribus, la tribu de Yahudá y la tribu de Benjamín, y otras fracciones. Pero el reino más grande, donde sostenían 10 tribus, estaba en el reino del norte. Estas 10 tribus son las que se perdieron y se asimilaron entre las naciones y ahora están ahí regados, ahí creyéndose, algunos creyéndose católicos, otros creyéndose testigos de Jehová, mormones y de tantas otras religiones. Pero el Ruach HaKodesh los está despertando y los está regresando a sus raíces, para que nosotros entendamos la voz de los profetas, la advertencia de los profetas que nos están diciendo que sí habrá otro juicio, ya no será con agua, pero será como en los días de Noah, que no le creyeron. Porque hay una pregunta bien interesante en esto, y la pregunta es, ¿será que solo Noah sabía que iba a haber un juicio? ¿Porque solo él se preparó? La respuesta es no. Toda aquella generación lo sabía, se les había anunciado, pero ellos se rebelaron rotundamente. Los gigantes de aquellos tiempos consideraban que ellos eran suficientemente grandes y poderosos para que las aguas no los alcanzaran. Cuando se les advirtió que iba a brotar agua de la tierra, ellos dijeron, pondremos nuestros pies enormes sobre las grietas y taparemos para que no salga agua. Otros dijeron, nos subiremos los montes más altos y con nuestra estatura no seremos anegados, ya que se ha dicho que Hashem va a cubrir todos los montes, pero nosotros somos muy altos. Y entonces, en vez de volverse a Elohim, se rebelaron. Así está ahora esta generación en día cuando sabe que, aún científicamente comprobado, tarde o temprano sucederá un megaterremoto. Tarde o temprano, dicen los científicos, se levantará un virus en la tierra que va a arrasar con la mayoría de los seres humanos. Un virus tan terrible, un virus que no lo van a poder detener, que se va a mover en el agua, se va a mover en el aire, se va a mover por todas partes, se va a esparcir. Un virus que va a arrasar, ellos lo saben, la comunidad científica está preocupada porque sabe de que se va a levantar y que va a hacer gran daño a la humanidad. También los sismólogos saben que pronto sucederá algo terrible sobre la tierra. Y toda la ciencia está pendiente, pero la gente sigue viviendo como en los días de Noah, ocupados en sus quehaceres, en sus deleites, casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, haciendo fiestas. Y este comiendo y bebiendo y casándose tiene una interpretación todavía más profunda, pero eso lo vamos a ver en la parte del Brit Hadashah. Así es que hasta aquí llegamos con la parte de los profetas, con la Haftarah. No se le olvide que también debe de subir un pequeño comentario acerca de esto. Shalom Aleichem, Lekulam. Shalom Aleichem para todos los estudiantes de Aprendamos Torah. Soy el Moré David Osorio y vamos con la tercera parte de este nuevo formato. Nos toca el Brit Hadashah. Es la parte del Nuevo Testamento, así conocido por el mundo cristiano. Vamos a tomar una porción nuevamente de esta sección para darnos cuenta que toda la Sagrada Escritura es un solo lienzo. Y que aunque hay diferentes hilos y están entretejidos, pero todos parten desde la Torá. Si algo no tiene conexión con la Torá, entonces no es fiable, no es palabra de Hashem. Porque Hashem jamás ha cambiado su palabra, porque yo Hashem no cambio. Hijos de Israel, por eso no habéis sido destruidos, dice el profeta Malaquías. Por lo tanto, ahora vamos a tomar en esta sección del Brit Hadashah, que nos toca para este día, vamos a tomar las lecturas sugeridas. Recuerde que cuando hablamos sugeridas es que dentro de este grupo que se le va a dictar, usted puede tomar las que quiera o leerlas todas. De todas maneras, entre más leemos, más aprendemos. Pero todas tienen algo en común y se han seleccionado porque son las que hablan del tema que traemos desde nuestra parashá
Noah, que significa descanso. Bien, las lecturas sugeridas están en Mateo, capítulo 24, versículo 36 al 44. También lo encontramos en Lucas 17, versículo 26 al 37. Luego tenemos en Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 17, Primera de Kefas o Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 hasta el versículo 22, y Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ahí están todas las lecturas para que usted las disfrute. Las puede disfrutar todas o puede disfrutar unas 2 o 3 según cuál sea su hambre. Ahora nosotros debemos de entender que traemos el pensamiento de la parashá, donde se pueden encontrar muchos temas muy interesantes, pero el que más predomina es el juicio de Hashem sobre aquella generación perversa, aquella generación que en vez de hacer preparativos para arreglar su vida, para ponerla en orden delante del Todopoderoso, decidieron rebelarse abiertamente, una rebelión completa, porque ya venimos diciendo y hemos estudiado que no solo Noah sabía que iba a suceder, así como en estos tiempos no solamente los que estudian Torah saben de que viene un juicio terrible sobre todos los moradores de la tierra, pero así como en el tiempo de Noah, no todos hicieron caso, no todos hicieron preparativos, sino que se dedicaron mejor a sus fiestas, se dedicaron mejor a sus deleites, se dedicaron mejor a sus intereses personales que preparar su vida, su relación con el Todopoderoso. No así Noah, que es el justo de aquella generación, que hizo todos los preparativos y aunque no fue fácil, fue complicado, él trabajó para después poder cosechar esa salvación tan grande que el Eterno le dio. Bien, pero nosotros debemos de tener alguna nota y hilvanarlo desde allá, para que cuando hemos pasado por el profeta Isaías nos hemos dado cuenta también que Hashem habla a Israel recordándole este hecho acerca de Noah. Pero vamos a acordarnos algo muy interesante de Noah. La palabra Noah significa descanso, pero también nos dicen los Midrashim que este hombre fue el inventor de las herramientas. Se nos dice que antes que él naciera, los hombres trabajaban con estacas, era difícil la agricultura, muy difícil. Era muy complicado quebrar la tierra para poder sembrar. Pero este hombre fue el que Hashem le dio la habilidad, ya que sus padres vieron en él de una forma profética. Cuando él nació, este hijo nos dará descanso, y por eso le pusieron Noah. Y el descanso que le pusieron en él es porque el Eterno le dio sabiduría para crear herramientas. Se le atribuye directamente a él el invento del arado. Él recibió la inteligencia para poner un yugo y para poner el arado sobre las yuntas de bueyes y que el trabajo se hiciera más rápido. Los hombres descansaron más, aquella generación descansó más bien la familia sobre todo, y nos damos cuenta de que es sorprendente cómo los nombres en la Torá tampoco son coincidencia, tampoco son accidentales. Pero luego que traemos, desde allá traemos todo esto que ha venido aconteciendo. Traemos que la generación fue rebelde. Luego pasamos a los profetas donde Hashem le dice al pueblo de Israel que así como hizo pacto para que realmente la tierra no vuelva a ser destruida a través de las aguas, le acuerda el pacto que tiene con nosotros su pueblo. Pero ahora cuando llegamos a la sección del Brit Hadashah, nos vamos a encontrar con algo muy interesante por boca de nuestro don Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, el cual también está haciendo referencia a esta parashá que nosotros hemos estudiado. Pero por favor, póngale atención. El Brit Hadashah no es una revelación nueva. El Brit Hadashah no es algo nuevo, sino que son solamente referencias a la Torá, a los profetas y también a todo el Tanaj. Así que por favor póngale atención a una de las citas que se han sugerido y vamos a ocupar la de Mateo capítulo 24, versículo 36 hasta el versículo 44. Bien, entonces nosotros buscamos Mateo capítulo 24, versículo 36 en adelante, dice así:
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noah entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto nos informa el Brit Hadashah y nos damos cuenta que son palabras que han salido de boca de nuestro don Yeshua HaMashiach. Pero aquí hay que entender, y vuelvo a repetir, que muchas personas se quedan cortas porque quieren interpretar con una mente occidental un texto que fue dado para una mente hebrea. Si el texto estaba en hebreo, aunque después lo tradujeran al griego, nosotros sabemos que sigue prevaleciendo la importancia del pensamiento hebreo para saber qué estaba diciendo Yeshua, porque no le estaba hablando a gentiles, tampoco le estaba hablando a la iglesia, porque iglesia, la palabra iglesia no existe en la Torah. La palabra que existe es Kehilá. Entonces nos damos cuenta de algo muy interesante en el verso que vamos citando. En el 37 dice, más como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando acerca del regreso de nuestro don Yeshua HaMashiach, que es realmente el medio de salvación para nosotros. Dice el 38, porque como en los días antes del diluvio, póngale atención por favor, porque este texto nos está arrojando un dato muy importante. Nos está hablando de algo escatológico, algo cronológico, porque como en los días antes del diluvio, oiga bien, no está hablando realmente del diluvio, sino que los días previos al diluvio, o sea, cómo era la vida antes del diluvio. Recordemos que el Eterno envió primero la lluvia y hasta ahí todo parecía algo normal, hasta algo sorprendente. La gente nunca había visto caer agua del cielo. Hasta ese entonces subía un vapor de la tierra y que eso regaba a todas las plantas y los árboles. Nunca había llovido. Cuando llovió me imagino que les sorprendió, les pareció agradable, quizás hasta gracioso, sorprendidos, pero no se miraba nada amenazante. Así será también cuando comiencen las señales a caer más evidentes que el regreso de nuestro don Yeshua está próximo, la gente lo va a malinterpretar nuevamente. Pero podemos sacar algo más interesante de esta expresión que encontramos en el Brit Hadashah, porque en los días antes del diluvio, ¿cómo eran los días antes del diluvio? Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noah entró en el arca. Cuando nosotros ponemos bajo la lupa este texto, nos vamos a dar cuenta de muchos hechos interesantes que hacen referencia a lo que venimos hablando acerca de los libros apócrifos así nombrados, que forman parte de la tradición oral de nuestro pueblo. Ahí se nos informa que hubo un problema grave en los tiempos previos al diluvio, que fue la razón también que hizo el detonante para que la humanidad se corrompiera. Nos cuenta el libro de Enoch, el libro de Jacer, nos da mucha información, pero el libro de Enoch nos cuenta de que bajaron ángeles y se mezclaron entre los hombres, que ellos vieron las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron mujeres para sí y les engendraron hijos. Y al nacer hijos, claro, ya estos hijos eran híbridos. Oiga bien, eran híbridos, quiere decir eran parte humanos y eran parte ángeles. Alguno me podrá decir, pero mire, ahí dice en el Brit Hadashah, ahí dice en el Nuevo Testamento, puede decir alguien que los ángeles no son asexuales, son espíritus. Bueno, eso se nos ha dicho porque se ha dependido nada más de lo que dice el Nuevo Testamento, más que todo lo que dice la Reina Valera. Pero cuando nosotros vamos a la Torah nos damos cuenta que la realidad es otra. Hay diferentes categorías de ángeles para comenzar. Y sabemos que cuando nuestro don Yeshua HaMashiach resucitó, él ya venía con el cuerpo glorificado, que es semejante al cuerpo que cada uno ha de recibir en el Olam Jabá. Y el cuerpo que él tenía era un cuerpo que se podía tocar, porque él le dijo a Felipe, mire, toca, porque un espíritu no tiene carne. Y comió con ellos para que se dieran cuenta que no era una ilusión. Quiere decir que es un cuerpo que es espiritual, pero al mismo tiempo tiene contacto directo con el mundo material.
Entonces, el cuerpo que estos ángeles, que estos enviados, porque la palabra ángel, ya lo he dicho antes, no es un nombre, sino que es un título, que significa enviado. Entonces, estos enviados bajaron a la tierra con permiso de Hashem, porque ellos aseguraron de que ellos eran capaces de estar entre los hombres y que no iban a pecar. Ahora, cuando ellos bajan y caen, sucumben ante la tentación y se mezclan, nacen los híbridos. Estos fueron los gigantes que habla el libro de Génesis. Pero resulta que ellos siguieron engendrando hijos y los hijos que les nacían las mujeres eran hermosas, los hombres eran fuertes. Nos cuentan los Midrash que los hombres en ese entonces nunca dejaban de crecer y no envejecían, sino que crecían y entre más años, más fuertes y entre más altos, más fuertes. Pero las mujeres hijos de ellos que habían nacido del cruce también eran hermosas. Entonces los hijos de los hombres vieron a estas mujeres hermosas y también se cruzaron. O sea, se corrompió entonces toda la tierra, como está escrito en la Torá. Pero esto nos da un contexto para entender lo que está diciendo nuestro don Yeshua, que así como los días antes del diluvio, previo al diluvio, así será. ¿Y cómo era? Que se estaban casando y dándose en casamiento. O sea, había una fascinación, había una intención o un deseo desmedido, por así decirlo, por lograr sus objetivos cercanos, los objetivos realmente muy cercanos de casarse. Y no es que sea malo casarse, no es que sea malo comer, no es que sea malo hacer fiesta, no es que sea malo pasarla bien, de una forma ordenada, claro. Sino que el problema de esta generación es que le dieron rienda suelta a esto y lo pusieron de primero y dejaron la relación de Hashem a un lado y no la tomaron en cuenta. Pero ¿por qué no lo tomaron en cuenta? Porque ahora vamos a entender otro aspecto también de nuestra tradición oral, que los ángeles, que los que nacidos, los híbridos, aquellos que realmente nacieron de este cruce, nacieron rebeldes, nacieron inclinados hacia la maldad. Y cuando ellos se dieron cuenta de que iba a haber un juicio sobre la tierra y que iba a ser inundada con agua, aquellos gigantes, aquellos hombres que no dejaban de crecer, se creyeron inmortales y se rebelaron contra el Eterno directamente y dijeron que no le tenían miedo al diluvio, que ellos podían elevarse a una montaña, subirse al pico de una montaña y por su estatura las aguas no las iban a alcanzar, ya que la medida que había dado Hashem es que todos los montes iban a ser cubiertos. Porque cuando estamos hablando de gigantes, no estamos hablando de 3 metros, ni de 4 metros, ni de 5 metros, ni de 6 metros, ni de 7 metros. Tal vez te puede parecer algo quizás increíble, o tal vez burlesco, o quizás fascinante, o quizás te puede parecer mejor una película de ciencia ficción. Pero esto es porque nosotros hemos estado alejados del pensamiento hebreo, hemos estado alejados del origen y del contexto histórico y cultural de toda la Sagrada Escritura. Estamos hablando de gigantes que se elevaban, gigantes de 15, 20 metros. Ahora, esto puede parecer increíble, pero realmente no lo es. Los descubrimientos arqueológicos lo demuestran que sí habían gigantes sobre la tierra. Ahora bien, la razón del juicio era por la rebelión, pero esta raza que se creían dioses, que comenzaron a someter a los hombres y a esclavizarlos, y no respetaban la Torá oral que Hashem había dado, ellos se rebelaron y dijeron, nos subimos a una montaña, y cuando se les dijo, pero dicen que también por bajo la tierra se van a romper la fuente y van a hacer agua. Ellos dijeron, nuestros pies son enormes, y con nuestros pies nos vamos a poner donde sale el agua y taparemos para que no salga agua. A Noah se le advirtió y se le amenazó que si lo miraban que entraba al arca, con sus grandes hachas iban a quebrar el arca. Ahora, una rebelión completa. Eso es el contexto histórico de los días antes del diluvio. Por favor, voy a marcar esto. Estaban fascinados por la belleza tanto del cruce de los ángeles con las mujeres, como así también las hijas de estos ángeles que se casaron con hijos de los hombres. Era una belleza muy grande. Era una belleza muy tentadora y todos estaban queriéndose casar. Y vuelvo a repetir, no es que esto sea malo,
sino lo malo es que se olvidaron de Hashem. Y cuando se les dijo del diluvio, no le pusieron importancia. Ellos dijeron, nosotros vamos a sobrevivir. Eso es lo mismo que está pasando ahora en día. ¿Qué está haciendo el hombre? Está yendo a buscar cómo poblar la luna. Está viajando para ver cómo poblar Marte o buscar otro planeta para irse. Pero no se está preocupando por su relación con Hashem. No se está preocupando realmente por volverse a Hashem en Teshuvah. Sino que como aquellos gigantes ahora se están rebelando y creen que con naves se van a librar del juicio. Creen ellos que con la tecnología que ahora hay en día pueden sobrevivir a todas las catástrofes y se concentran más en sus logros, en cómo seguir o sobrevivir, pero no se preocupan de cómo volverse a Hashem de todo arrepentidos por sus pecados, sino que siguen en rebeldía. Entonces nos damos cuenta que cuando nuestro Don Yeshua dice que así como los días de Noah, así como fueron los días antes del diluvio, así será la venida del Hijo del Hombre, nosotros nos damos cuenta que ahora estamos en esos días. La gente no se quiere volver a Hashem. Sabe que viene en juicio, sabe que viene el terremoto, mega terremoto, sabe que los tsunamis van a seguirse saliendo de las costas. Los huracanes, los tifones, las tormentas, todo sabe que el asunto del clima, del ambiente del clima, va para peor, que cada año los inviernos serán más perjudiciales. Pero el ser humano, eso no le preocupa, sino que está viendo cómo sobrevivir. Están organizándose, haciendo institutos de prevención y eso está muy bien. Crean sistemas de emergencia para prevenir desastres, eso está muy bien. Y hacen de todo, hacen programas, hacen estudios, está muy bien, pero el problema es que no se preparan para encontrarse con su creador, sino que al contrario se están rebelando. Ahora aquellos híbridos que se rebelaron y se endurecieron y no creyeron que cuando comenzó a llover a lo mejor se alegraron, hicieron fiesta, se bañaron bajo la lluvia, sorprendidos. El problema fue cuando la lluvia no cesó. ¿Qué pasa ahora en día cuando en una ciudad o en una nación llueve 3 días seguidos? Ahora imagínese usted 7 días seguidos, pero ahora imagínese 15 días seguidos. Lo que aquellos rebeldes no tomaron en cuenta es que ellos se imaginaban que solamente iba a ser el agua el problema. Y con el agua ellos decían, nos elevamos en una montaña y lo resolvemos. Pero lo que ellos no tomaron en cuenta es que ya cuando se hablan de 3, 4 días lloviendo, cayendo del cielo el agua y brotando de la tierra, entonces comienzan las corrientes de lodo, comienzan a lavarse el suelo, las montañas, los paredones a desbordarse. Corre no solamente agua, sino que corre lodo. Y el lodo sabemos aquellas personas que han pasado por trechos donde hay lodo en las tormentas, sabe que cuando se hunde el pie, muchos pierden hasta el zapato, porque les cuesta salir de ahí. Ahora imagínense un gigante en un río de lodo, entonces, ¿cuál iba a ser su reacción? No hablemos de un río pequeño, hablemos de las grandes devastaciones que hubieron, las grandes correntadas de lodo que bajaron de las montañas hacia las partes más hondas donde ellos estaban. Ellos solamente contaban con agua, pero cuando esto comenzó a suceder, ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde porque el arca estaba cerrada y no la había cerrado Noah, sino que fue Hashem quien la cerró. Bien. Podríamos hablar un poquito más y quizás espero no dejarlo un poco aturdido, pero lo que nosotros conocimos en el mundo cristiano como demonios, lo que nosotros conocimos como demonios, en la Torá y en la tradición oral se conoce como Nefilim, que son estos híbridos. Oiga bien, porque el Geinón fue creado para el hombre, pero el Gan Edén para los justos y el cielo realmente para los ángeles. Los Hashamayim para los ángeles y el Geinón para los hombres. O sea, los ángeles tenían su lugar donde tenían que estar y los hombres tenían que ir a otro lugar cuando
ellos realmente quebrantaban la Torá. Ahora el asunto es que ya estaba destinado el lugar de los hombres. El lugar para los hombres, ¿cuál iba a ser? Iba a ser el Geinón. Cuando un ángel bajaba y dejaba su estado natural, dejaba ese estado glorioso y se materializaba, comenzaba este hombre prácticamente a hacerse más hombre que ángel. Entonces cuando estos tenían que morir, estos tenían que ir a un lugar que estaba ya reservado para los ángeles. Y los hombres, los rebeldes, al Geinón. Pero el asunto es que no se había creado ningún lugar para los Nefilim, para estos híbridos, porque eran mitad ángeles y mitad hombres. Ahora bien, ¿qué lugar había para ellos? Ninguno. Entonces por eso dice Judas que Hashem los ha apresado en prisiones de oscuridad, están cautivos en prisiones de oscuridad. Esos espíritus están atrapados en una dimensión que son los que nosotros llegamos a conocer como demonios. Bien, pero hablando un poco más sobre esos días previos y cómo son y cómo eran y cómo son ahora, nos damos cuenta que hay una gran similitud. El hombre mejor está haciendo planes para hacer una casa más alta o hacer un viaje a otro país o tomar cualquier otra precaución, que eso no es malo. El gran problema es que ha hecho a un lado, ha sacado fuera de la ecuación al Todopoderoso. Y este es el gran problema. Y esta gente no va a entender, como está escrito acá, que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Cómo que se los llevó a todos? Se los llevó a todos, fueron las corrientes de lodo y de agua que corrían por todos lados, bajaban de las montañas a las partes más hondas. Y cualquiera que era atrapado por ese lodo ya no podía moverse. Ahora, así también va a ser con la venida de nuestro don Yeshua. Muchos no van a creer, muchos se van a tener y van a creer que son suficientemente listos. Inclusive hay algunos que dicen, cuando ya me vaya a morir yo me voy a arrepentir. O cuando vea que ya cosas son serias, entonces yo me meto de lleno. Esta gente están queriendo burlarse de Hashem. Y como lo dice el rabino Shaul de Tarso, Hashem no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, de eso también segará. Nosotros, al igual que Noah, debemos de hacer preparativos con tiempo. Mucho tiempo. Trabajar. Y no nos olvidemos de la visión que tiene el Eterno acerca de esta parashá. Está Hashem, está el arca y está Noah. Sombras proféticas. Hashem es el Salvador. Oiga bien, Hashem es el Salvador. El arca solo es el medio de salvación. Y Noah es el justo. Es el Mesías de aquella generación. Ahora bien, en nuestro tiempo, ahora entendemos esta sombra. Y entendemos claramente la posición de nuestro don Yeshua. El Salvador siempre es Hashem. Pero el medio de salvación es Yeshua. Porque Yeshua también es el Sadik y también es el arca. Pero el arca es el medio de salvación, no es el Salvador, porque el que propició todo es Hashem. Por eso no debemos de confundir aquellas doctrinas que nos enseñan que Yeshua y Hashem es el mismo y son uno mismo y que Él vino y dejó el cielo para estar acá con nosotros. No, no es así, sino que la Torah nos enseña cada cosa en su lugar. Así es que comentando acerca de esto, acerca del Brit Hadashah y acerca de estos días que son terribles, sabemos que pronto viene nuestro don Yeshua. Pronto vendrá. Las señales todas se están cumpliendo. La casa de Israel está siendo recogida de entre las naciones. Muchos están despertando. Muchos están volviendo a las raíces hebreas. Muchos están queriendo saber más acerca de la Torá. Hay multitudes, hay una gran necesidad de gente que quiere aprender, porque viene de iglesias evangélicas y viene de sufrir. Ellos se han dado cuenta que todas las iglesias están pasando por una crisis terrible de identidad, una crisis también moral, una crisis espiritual. Como nunca antes han salido a luz muchos pecados, muchas cosas que son muy bochornosas de pronunciarlas, pero que la iglesia cristiana evangélica está ahora en un punto donde debe tomar una decisión, volver a sus raíces hebreas de la fe
o exponerse a la extinción. Sí, así como estamos diciendo. Alguien puede decir que yo estoy hablando mal y que eso es contra la Sagrada Escritura. Yo estoy diciendo que una iglesia puede ser cerrada por Hashem, que Hashem va a cerrar alguna iglesia, que Él la va a cerrar. ¿Acaso Él no quiere que se abran más iglesias? Pues hablando como iglesia, porque sabemos que es Kehilá la palabra, nos vamos a dar cuenta que en el libro de Revelaciones, Hashem advierte a la Kehilá que está en Éfeso, que si no se arrepiente, Él va a quitar el candelero de su lugar. Cuando se refiere al candelero, se refiere a la iglesia, la Kehilá. Entonces quiere decir que hay iglesias que no están honrando al Todopoderoso, que por lo tanto es Hashem el que las está cerrando. Sí, Él las está cerrando. Él las está cerrando porque solamente hay pleito, división, solamente hay problemas, solamente hay pecado. Entonces Él las está cerrando. Y aunque esto no suena tan agradable y que no es tan digerible, pero es la realidad. Hay congregaciones que no están honrando a Hashem, porque permanecen en pleitos, permanecen en guerra, permanecen en envidia. Y por si fuera poco, se están cometiendo dentro de las congregaciones tanto pecado que está oculto, y otros grupos que ya ni siquiera se ocultan, están deshonrando al Creador de todas las cosas. Así es que, amado estudiante de Aprendamos Torah, este es el comentario del Brit Hadashah, para que tú veas que hay una conexión completa de toda la Sagrada Escritura, y que el Nuevo Testamento, así mal conocido, no es algo nuevo, sino que realmente es comentarios acerca de la Torah, de los profetas y de todo el Tanaj. Hasta aquí llegamos. No se te olvide también hacer un comentario de esta sección. La estaré esperando. Shalom Aleichem Lekulam.